¿Alguna vez has sentido que el mundo en el que vives no comparte tus valores? Que mantenerse fiel a Dios parece cada vez más difícil. Que callar sería más fácil, pero obedecer es lo correcto. La historia de Daniel no comienza con gloria, comienza con pérdida. Con un joven arrancado de su hogar, llevado a una tierra extranjera, rodeado de un sistema que no conocía a su Dios y que hacía todo lo posible por borrar su identidad. Daniel no eligió Babilonia. Babilonia le fue impuesta. Pero lo que nadie pudo imponerle fue a quien serviría su corazón. Daniel vivió rodeado de poder, de dioses falsos, de leyes injustas y de decisiones que podían costarle la vida. Y aún así, nunca negoció su fe. No gritó. No se rebeló. No buscó reconocimiento. Simplemente decidió permanecer fiel, incluso cuando nadie lo estaba observando. Esta no es solo una historia antigua. Es un espejo. Porque hoy, muchos viven su propia Babilonia. Un lugar donde seguir a Dios no siempre es popular. Donde la fe se pone a prueba en silencio. Donde cerrar las ventanas sería más cómodo que orar con valentía. Daniel nos muestra que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de las convicciones. Que Dios no abandona a quienes confían en Él, incluso cuando parecen solos. Que el cielo sigue actuando, aun cuando la tierra guarda silencio. Quédate hasta el final. Porque la historia de Daniel no solo habla del pasado. Habla de ti. Daniel y el comienzo del exilio. Daniel fue llevado cautivo cuando aún era joven. Jerusalén había sido conquistada, el pueblo estaba herido y el futuro parecía incierto. Babilonia no solo había tomado tierras, también intentaba tomar identidades. Daniel fue arrancado de su hogar, de su lengua y de sus costumbres, y trasladado a una ciudad imponente, llena de dioses extraños, poder político y riquezas deslumbrantes. El plan del rey Nabucodonosor era claro. Quería formar a jóvenes israelitas para que sirvieran en su corte. No buscaba esclavos comunes, sino mentes brillantes que pudieran ser moldeadas. Daniel estaba entre ellos. Le cambiaron el nombre, le enseñaron otra cultura y trataron de reescribir su manera de pensar. Todo estaba diseñado para que olvidara quién era y a quién pertenecía. Pero Daniel comprendió algo fundamental. Podían cambiar su entorno, pero no su corazón. En silencio, tomó una decisión que definiría su destino. Decidió no contaminarse. La comida del rey no era solo alimento, representaba un sistema que exigía lealtad absoluta. Daniel eligió la fidelidad a Dios aun cuando nadie lo obligaba a hacerlo. Esa decisión nació en lo secreto. Nadie lo aplaudió. Nadie lo reconoció. Sin embargo, Dios vio su corazón. Daniel pidió un trato sencillo, confiando en que la obediencia siempre trae respaldo divino. Pasaron los días y ocurrió algo inesperado. Dios honró su fe. Daniel y sus amigos se veían más fuertes, más sanos y más lúcidos que los demás. Dios no solo los bendijo físicamente, también les concedió sabiduría, entendimiento y discernimiento. Daniel comenzó a destacar sin buscarlo. Su mente se afiló, su espíritu se fortaleció y su carácter se consolidó. Aunque estaba en tierra extranjera, Dios estaba formando en él a un líder. Daniel aprendió que la verdadera identidad no depende del lugar donde estás, sino del Dios a quien sirves. Babilonia intentó cambiarlo, pero fue Daniel quien terminó influyendo en Babilonia. En medio del exilio, Dios estaba preparando a su siervo para hablar con autoridad delante de reyes. El comienzo fue doloroso, pero necesario. Daniel entendió que Dios a veces permite el desarraigo para revelar propósito. Lo que parecía pérdida era preparación. Lo que parecía castigo era formación. Y lo que parecía final, era apenas el inicio de una historia que aún no había sido escrita por completo. El Dios que revela los misterios. El tiempo pasó y Daniel comenzó a servir en el reino. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó profundamente perturbado. No era un sueño común. Su espíritu estaba inquieto. Algo había sido revelado, pero no comprendido. El rey exigió que sus sabios no solo interpretaran el sueño, sino que le dijeran cuál había sido, sin que él lo explicara. Nadie pudo hacerlo.
El miedo se apoderó del palacio. La sentencia fue severa. Todos los sabios serían ejecutados. Daniel estaba incluido. Ante esta amenaza, Daniel no respondió con desesperación. Respondió con fe. Buscó a Dios. Reunió a sus amigos y juntos clamaron al cielo, reconociendo que solo Dios conoce lo oculto. Esa noche, Dios respondió. El sueño fue revelado con claridad. Daniel comprendió no solo las imágenes, sino el mensaje detrás de ellas. Dios estaba mostrando que los reinos humanos son temporales, pero su reino es eterno. Daniel alabó a Dios antes de presentarse ante el rey, reconociendo que la sabiduría no provenía de él. Cuando Daniel habló ante Nabucodonosor, no se exaltó a sí mismo. Exaltó a Dios. Explicó el sueño con humildad y autoridad. El rey quedó asombrado. Reconoció que el Dios de Daniel era superior. Daniel fue elevado a una posición de honor, pero su corazón permaneció firme y sencillo. Daniel aprendió que Dios revela sus secretos a quienes confían en él. Que cuando todo parece perdido, una oración puede cambiarlo todo. Fidelidad que no se negocia. Los años pasaron y Daniel dejó de ser el joven cautivo para convertirse en un anciano respetado. Vio reyes levantarse y caer, imperios cambiar de manos y promesas humanas desvanecerse. Sin embargo, su fe permaneció intacta. Daniel no fue fiel solo en su juventud, también lo fue cuando la comodidad pudo haberle dado excusas para ceder. Un nuevo reino gobernaba ahora. Darío había tomado el poder. Daniel, a pesar de su edad y su origen extranjero, fue colocado en una posición de alta autoridad. Su integridad era tan evidente que los demás gobernadores comenzaron a sentir envidia. Buscaron una falta, un error, una debilidad. Pero no encontraron nada. Daniel era irreprochable. Entonces entendieron algo peligroso. Si querían atraparlo, tendría que ser por causa de su fe. Convencieron al rey de firmar un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él durante 30 días. No era solo una ley política, era una trampa espiritual. Daniel conocía el decreto. Sabía las consecuencias. Sabía que el castigo sería el foso de los leones. Aún así, no cambió nada. Daniel no cerró las ventanas. No oró en secreto. Oró como siempre lo había hecho. 3 veces al día. No para desafiar al rey, sino para honrar a Dios. Daniel entendía que una fe que se esconde para sobrevivir, termina muriendo lentamente. Fue arrestado. Los mismos hombres que fingían lealtad al rey no lo entregaron. El rey se entristeció profundamente, porque sabía que Daniel era inocente. Pero la ley no podía ser revocada. Al caer la noche, Daniel fue llevado al foso. Descendió sin resistencia. Sin gritos. Sin reproches. El sonido de los leones rompía el silencio. Sin embargo, Daniel no estaba solo. Dios, que había visto su fidelidad en lo secreto durante décadas, estaba presente. Aquella noche ocurrió lo invisible. Dios envió a su ángel. Las bocas de los leones fueron cerradas. El miedo no tocó a Daniel. Su paz fue más fuerte que el rugido de las fieras. Al amanecer, el rey corrió al foso. Llamó a Daniel con voz temblorosa. Y Daniel respondió con vida. Ninguna herida. Ningún daño. La fidelidad había sido honrada. Daniel salió del foso no solo como sobreviviente, sino como testimonio viviente. Dios fue glorificado ante todo el reino. Una ley injusta fue vencida por una fe inquebrantable. Daniel envejeció, pero nunca se corrompió. Su cabello se volvió blanco, pero su fe permaneció firme. Sirvió a múltiples reyes, en diferentes imperios, sin perder su identidad espiritual. Nunca usó su fe para obtener poder. Nunca usó su posición para traicionar a Dios. Daniel entendió que la verdadera grandeza no está en el cargo, sino en el carácter. Su vida fue un mensaje silencioso pero poderoso. Demostró que es posible vivir en un sistema corrupto sin convertirse en parte de él. No dejó templos. No dejó ejércitos. Dejó un ejemplo. Un legado de fidelidad.
Daniel mostró que una vida íntegra puede impactar naciones enteras sin levantar la voz. Su historia no termina con su muerte. Continúa en cada persona que decide permanecer fiel cuando nadie mira. En cada creyente que elige obedecer aun cuando el precio es alto. Daniel nos enseña que Dios honra a quienes le honran. Que la fe no es para un momento, sino para toda la vida. Que el propósito de Dios no se cancela por el exilio, la injusticia o el tiempo. La vida de Daniel declara una verdad eterna. Dios sigue reinando. La fidelidad sigue teniendo recompensa. Y una vida entregada a Él jamás se olvida. La historia de Daniel no termina con un milagro espectacular, ni con un final ruidoso. Termina con algo mucho más poderoso, una vida vivida con fidelidad hasta el último aliento. Daniel no fue recordado por sus cargos, ni por su influencia política, ni por haber servido a reyes poderosos. Fue recordado por no haber cambiado a Dios por nada. Daniel nos deja una verdad incómoda y profunda: la fe verdadera no es para momentos cómodos, es para toda la vida. No se demuestra solo cuando Dios responde rápido, sino cuando el proceso es largo. No se revela solo cuando hay recompensa, sino cuando hay riesgo. Daniel vivió en un sistema que no honraba a Dios, pero él decidió honrarlo de todas maneras. Nunca usó su fe para ganar poder, ni su poder para comprometer su fe. Permaneció firme cuando era joven, cuando fue adulto y cuando envejeció. Su fidelidad no dependía del rey que gobernaba, sino del Dios que reinaba. Tal vez tú hoy estés en una etapa donde obedecer a Dios no es fácil. Donde guardar silencio sería más seguro. Donde abrir las ventanas y orar parece arriesgado. Si es así, recuerda esto: Dios sigue siendo el mismo. El Dios que cerró la boca de los leones, sigue cuidando a los suyos. La historia de Daniel nos recuerda que no estamos solos en el proceso. Que Dios ve lo que otros no ven. Que la fidelidad nunca pasa desapercibida en el cielo. Y que, aunque el mundo cambie, el carácter formado en Dios permanece. Si esta historia habló a tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Déjanos un comentario. Sé parte de esta comunidad que decide confiar, aun cuando no todo es claro. Porque la fe que permanece, es la fe que transforma. Y una vida entregada a Dios, como la de Daniel, nunca es en vano. Gracias por caminar con nosotros en Jesús con IA.